Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 1, carta a los Romanos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura, hermano, del versículo 8 al 15, aunque pues pretendo, hermano, terminar la porción que es 13, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bendecimos tu nombre, Señor, esta noche. Gracias, Padre, por traer este hermoso pueblo esta noche a este lugar. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. Padre, oramos para que seas tú quitando todo aquello que nos robe la atención de escuchar el consejo de tu palabra esta noche. Quita todo estorbo de nuestros ojos y de nuestros oídos y de nuestras mentes, que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que no sea yo quien hable, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestra vida. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 13: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre los gentiles. Hermano, esto es importante. El texto nos dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta es una frase muy utilizada por el apóstol Pablo. De hecho, amado hermano, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieran todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y también vemos, hermano, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que, amado hermano, es una frase muy usada por Pablo. Hay muchos más textos que Pablo ocupa esta frase. Y lo que está haciendo Pablo aquí dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Bueno, el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Vamos, hermano, que vemos cómo Pablo tiene el deseo de explicar a los creyentes que están en Roma cuál ha sido todo el proceso de sus planes para ir a visitarlo. Pablo tenía un plan, él se sentó, me imagino, hermano, y dijo: yo quiero ir aquí, quiero ir allá. Y esto es interesante de ver, hermano, porque quiero que me ponga atención en esto. Pablo planeó, él deseó, lo veíamos el miércoles pasado. El deseo de Pablo era ir a Roma, y ya lo vimos, hermano, que el deseo de Pablo no era para ir a conocer el Coliseo romano, porque de hecho casi 7 años después de que Pablo muere se construye el Coliseo romano. Así que el deseo de Pablo no era ir a comer la pizza original allá en Italia, sino que, amado hermano, el deseo de Pablo era decir: hermanos, tanto ustedes pueden ser de tanta bendición para mí, yo puedo ser de bendición para ustedes. Y esto, hermano, es una gran enseñanza.
y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, mi amado hermano, vemos cómo, y esto trae una buena enseñanza, nosotros debemos ser diligentes. Pablo anheló, Pablo deseó y ejecutó, pero hermano, a él le fue imposible ir a Roma. Ponga atención a esto, y creo que vale la pena decir esto, hermano. No olvidemos que Dios bendice a los diligentes. No olvidemos, hermano, que Dios bendice la mano diligente. Y tenemos por otro lado a los haraganes. La Biblia nos dice, amado hermano, en Proverbios capítulo 13, versículo 4, el perezoso desea y nada alcanza. El perezoso, el haragán, aquel que no quiere hacer nada, amado hermano, el haragán no ha perdido las ganas de tener cosas. Ay, yo quisiera. Ay, es que yo pudiera. Ay, es que yo quisiera tal cosa. Pero es haragán, no quiere hacer nada, todo lo quiere en la boca. Así que, amado hermano, vemos aquí cómo de cierta manera se nos exhorta a cada uno a ser diligentes, hermano. Y dice el texto, pero no quiero, hermanos, que ignoréis cuántas veces, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Al escribir esto, hermano, está revelando a los creyentes de Roma, los romanos, el deseo de él, su interés, su amor, su cariño que él tenía por ellos. Él quería ir allí, hermano, y esto es importante. Él ha recibido muchos informes sobre ellos, de los romanos, y los ha recordado, amado hermano, repetidamente en sus oraciones, como lo vimos en el 9. Dice el versículo 9, porque testigo me dio a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Así que vemos un Pablo que está lleno de ternura por ellos y está haciendo planes nuevamente para ir a verlos. Hermano, esto es interesante, ya va a ver por qué. Ahora, los planes de Pablo eran ir a Roma, ¿está de acuerdo conmigo? Estos planes, hermano, no eran, voy a usar una palabra ahorita rebuscada, pero ya voy a decir qué es esta palabra. Los planes de Pablo no eran ir a Roma de forma fortuita, o sea, no eran por casualidad o no eran por accidente. Así como unos, mira, pasemos a la iglesia, pasemos pues. No eran casualidad. Para Pablo, amado hermano, él se había propuesto ir a verlos, sino que muchas veces él había hecho planes para ir a la capital del imperio, el imperio romano, que es uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia universal. Y el verbo traducido aquí en el griego, cuando dice me he propuesto, en el griego, hermano, tiene una voz media. ¿Y qué significa esto? Él se propuso a sí mismo que quería ir. ¿Cuántas cosas usted se ha propuesto y las ha logrado? Entonces el texto nos da la idea que él se propuso ir a Roma. O sea, no era así un deseo que, sí, tengo ganas, fíjate. Mira, vamos a ir a tal parte, me dan ganas. Pero ese me dan ganas es, quizás no. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Mira, vamos a ir a tal parte a visitar, hoy para las vacaciones. Me dan ganas, pero ese me dan ganas es, prácticamente no tengo ganas. ¿Verdad? Bueno, para Pablo no era eso, hermano. Él se propuso. Evidentemente este hombre, hermano, se había planteado ir. Y asimismo, hermano, repetidas veces, él tenía el deseo y el proyecto de ir a la iglesia de Roma. Ahora pregunto yo, hermano, ¿te propones tú a venir al templo y ser de bendición para otros? Esto es importante lo que voy a decir. En los versículos anteriores vemos que Pablo dice, mi deseo, mi anhelo es ir para edificarnos mutuamente. Yo los edifico a ustedes, ustedes me edifican a mí. Pregunto, iglesia del Tabernáculo Loma de San Francisco, ¿te propones tú a venir al culto y ser de bendición para otros? ¿O vienes, hermano, a qué? ¿Cuál es tu interés de estar aquí? A lo largo de mi vida cristiana he oído dichos cristianos que no son bíblicos, vea. Es que el que entra por carne sale.
Ahora, ese dicho denota que, hermano, a veces hay personas que vienen a la iglesia a ver qué hayan, a ver qué ven. De hecho, hay unos que andan viendo a ver quién se descuida. Hermano, no es broma, es real. No es un chiste, es una verdad. ¿A qué vienes tú a la iglesia? ¿Es tu deseo, amado hermano, ser de bendición para otros? ¿Es tu deseo que tu vida, que tus talentos, que tus recursos, que tus habilidades sean de bendición para otros? ¿O a qué vienes? ¿Vienes a servirte de los demás? ¿O vienes a ser de bendición para otros? Pablo dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿A qué venimos? ¿Cuántos años tienes de estar aquí sentado? ¿Y cuántos de todos esos años ha sido de bendición para algunos o quizás para nadie? Y Pablo dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ser de bendición. Y ojo, hermanos, recordemos que no es que Pablo tenía amigos aquí. No es que Pablo decía, ay, es que allá tengo unos hermanos, pues son tan buena onda, por eso es que no aguanto la gana de ir a Roma. No eran amigos. No eran amigos de Pablo. Pero sí eran creyentes, sí eran hermanos en la fe, y Pablo quería ser de bendición a ellos, y él deseaba que ellos fueran de bendición para él. Y lo decíamos el miércoles pasado. El gran apóstol Pablo era un hombre común y corriente. Era un cristiano. Hermano, yo deseo ser de bendición para ustedes. ¿Cómo, pastor? Hermano, preparar sermones no es fácil. Yo pudiera pararme aquí a hablar un montón de tonterías, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es que la iglesia, el tabernáculo bíblico bautista Loma de San Francisco, cada día se edifique en la palabra de Dios. Y mi trabajo es predicarte a ti la palabra de Dios. Yo soy de bendición para ti predicándote la palabra. Tú debes ser de bendición para mí, hermano, respetando y escuchando la palabra. Y tú debes ser de bendición para otros. Pero es que, pastor, yo no le hablo a nadie. Pues, hermano, eso no es correcto. Si el mismo apóstol Pablo está diciendo, mira, yo deseo ir a verlo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mutuamente confortado. Y dice el texto, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y Pablo no dice qué cosas o quiénes le habían impedido, como lo dice literalmente en el griego, impedir viajar a Roma. Pero aquí podemos ver, amado hermano, de forma providencial. Y esto que voy a decir, quiero que me ponga mucha atención, pero quiero que me preste toda la atención de vida, hermano. Pablo tenía la ganas de ir a Roma, ¿sí o no? Ya lo vimos 2 o 3 veces en esta serie. Él tenía el deseo de ir. Pero aquí podemos ver, hermano, de forma providencial, que era el mismo Dios quien no le había permitido ir a Roma. Dios le dijo, no vas a ir, sí vas a ir, pero no todavía. Y amado hermano, qué bueno que Dios le dijo que no. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué bueno que Dios le dijo que no a Pablo. Qué bendición que Dios no le permitió ir a Pablo a Roma. Porque si no, amado hermano, no hubiese existido la necesidad de escribir esta carta a los romanos. Así que, hermano,
Qué bendición más grande que Dios le haya negado a Pablo su visita a Roma. ¿Sí o no, hermano? Mis amados hermanos, y esto es muy aplicable a nosotros. Dios sabe por qué te está diciendo no. Y aunque hoy tú y yo no lo entendamos, porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las aflicciones, en medio de todo, no vamos a entender. Dios sabe por qué te está diciendo que no. Porque Dios es infinitamente sabio. ¿Habrá alguien aquí más sabio que Dios? Dios sabe por qué te está diciendo que no. Dios sabe por qué no te sana. Dios sabe por qué no te abre esa puerta. Dios sabe por qué te tiene como te tiene. Dios sabe por qué te está diciendo que no. Dios le dijo a Pablo, no, no vas a ir a Roma. Y Pablo dice, muchas veces he querido ir a donde ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. No he podido ir. He querido ir muchas veces y no puedo. Me ha sido estorbado, no puedo ir. Qué bendición que Dios le dijo que no a Pablo, ¿verdad? Amén. Hermano, yo no sé a qué Dios te está diciendo que no. Y aunque hoy no lo entiendas, Dios sabe por qué te está diciendo no. Fulano no. Hija no. Hermano, solo confía en la soberanía de Dios. Yo sé que es difícil, hermano, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de todo, Dios te está diciendo que no. Y mira, hermano, qué bendición tan grande que Dios le haya dicho que no a Pablo. ¿Por qué? Porque si no, no tuviésemos la carta a los romanos. Tú no sabes, hermano, los propósitos que Dios tiene al decirte que no. Dios sabe por qué te está diciendo que no. Pero es que yo quiero. No. Pues no. Cuando yo estudiaba en el liceo cristiano había una señora, una hermana en Cristo. Brava la vieja, la hermana. Ya cabal. Se llamaba hermana Ogla, ya está con el Señor. Así abría los ojotes, mire. Ella ya abría un ojo, pero abría los ojos. Hermana, no. Pero mira, hermana, no. Hermano, te digo que no. Ella sabía porque decía que no. Dios sabe por qué te está diciendo que no. Dios es infinitamente sabio. Él es más sabio que todos nosotros aquí. Él es más sabio que todos. Él es la sabiduría pura. Entonces, ¿para qué Pablo quería ir y deseaba estar ahí? Bueno, mira lo que dice. La palabra para denota un propósito. Para tener también entre vosotros algún fruto. Aún así, amado hermano, el apóstol reitera su deseo, su propósito de viajar a Roma para tener o para obtener algún fruto. Y Pablo sigue pensando en función de beneficios espirituales y no de ganancias personales. Pablo quiere ir a Roma y dice, yo quiero ir porque yo quiero obtener algo. Ustedes me pueden enseñar muchas cosas. Y yo les puedo enseñar a ustedes también. Ustedes pueden ser de bendición para mí y yo puedo ser de bendición para ustedes. Hermano, créanme que ustedes muchos son de mucha bendición. Lo decíamos el miércoles pasado, hermano, los pastores somos personas comunes, corrientes, nos equivocamos. Somos pecadores que necesitamos ser pastoreados, amados. Necesitamos que de vez en cuando usted nos pegue una palmadita en la espalda, nos diga, pastor, dele, siga adelante. Lo necesitamos, somos hombres comunes y corrientes. Ay, el pastor, es que si yo fuera el pastor de esta iglesia, es que si yo fuera el pastor, es que si yo fuera el pastor, Hermano, primero tú no eres el pastor porque Dios no quiere que tú seas el pastor.
Segundo, hermano, cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que tenemos en el Señor. Para tener también entre vosotros algún fruto. Obviamente que este hombre no está hablando de forma carnal, está hablando de forma espiritual, hermano. Tú estás siendo de bendición para la gente que te rodea en la iglesia. Probablemente tú no eres amigo de todos, pero ¿de quiénes? ¿De quiénes tú eres bendición? ¿Para quién? Habrá personas en esta iglesia que dirán: oh Señor, gracias por la vida del hermano fulano. De verdad, Señor, bendice la vida de mi hermano. O habrá uno que dirá: ay Señor, por favor, ya no sé qué hacer con este hermano. Proponte, así como Pablo se propuso ir a Roma, tú debes proponerte ser un cristiano que sea de bendición para la comunidad a la que tú perteneces. Hermano, tú eres parte de esta comunidad de creyentes. Y tú debes proponerte ser de bendición para otros. Hermano, aquí todos los que ponen sus talentos, sus recursos, su capacidad y habilidad, es que yo no, porque, hermano, algo bueno tú tienes que tener. Hay algo que tú puedes hacer bien. Lo decíamos el miércoles pasado, hermano. Si tú no sabes qué don espiritual el Señor te ha dado, pues pídele sabiduría. ¿Y cómo se descubren los dones espirituales? Practicando. Pero sentado y dormido nunca lo vas a lograr. Es practicando. Señor, ¿cuál es el don espiritual que tú me has dado para yo ser de bendición a la comunidad de creyentes que yo pertenezco? Para tener también entre vosotros algún fruto. Yo sé que yo puedo enseñarles, pero yo sé que ustedes también me pueden enseñar mucho, dice Pablo. Esa es la idea, hermano, del apóstol Pablo. La idea, hermano, de él sigue siendo aquí, hermano, la de tener el beneficio, como ya dijimos, de ambas partes. La visita de él, hermano, era un deseo de comunión. Yo soy de bendición para ustedes y ustedes son de bendición para mí. Y lo decíamos el miércoles pasado, hermano, como acabo de decir, los pastores, hermano, somos cristianos, somos ovejas del Señor. Cristo es nuestro pastor. Hermanos, nosotros necesitamos apoyo, necesitamos estímulo, comprensión. Yo lo he dicho, hermano, yo empecé siendo pastor cuando abrí esta iglesia siendo un jovencito de 25 años, hermano. Hermano, la gente llegaba a la iglesia y decía: ¿y usted el pastor? Sí, hermano, el pastor. Ay, qué jovencito, como que dice, qué desgracia. Pues era un cipote, hermano. Y de verdad, gracias a los que tienen muchos años de estar aquí, hermano. Gracias por aguantarme, gracias por aguantar mis locuras, gracias porque sé también que han visto el crecimiento que hemos tenido, hermano, en hablar de la palabra, en vivir la palabra, en aconsejarlos a través de la palabra. Era un cipote. Gracias, mi esposa, lo hablamos, mi esposa era una niña de 22 años. 21 años tenía cuando abrimos la iglesia, era una niña, una cipota. Y ya teníamos la responsabilidad de ser pastores de una iglesia, y a los 6 meses de haber abierto la iglesia nos casamos. Es fácil criticar, es fácil decir: ah, sí. Me acuerdo que había una hermana que una vez bien enojada agarró a otra y le dijo: mire, enséñale a esta muchachita. Mi esposa era una niña. Ahora cuando vuelvo a ver atrás, mi esposa era una niña como Melissa. Así, una jovencita como Melissa era. Somos unos niños, unos hipotes pastoreando. Y gracias a los que tuvieron la capacidad de entender eso. Gracias. Y también yo les he aguantado bastante a ustedes. Porque hay unos aquí, hermanos, que dan ganas de agarrarlos con esta Biblia pasta dura y pegarle en la cara. Como pastor, con la autoridad bíblica que tengo. Pero no lo hemos hecho. Bueno, esa es la idea. Y dice el texto: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Recordemos, hermano, que Pablo es el apóstol de los gentiles, es el enviado, hermano. Pablo es el hombre que escribe de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, escribe 13. Prácticamente este hombre escribe la mitad de todo el Nuevo Testamento. Él es el apóstol, el enviado para predicar el evangelio, la buena noticia a los no judíos. ¿Cuántos aquí son judíos? Nadie, todos somos salvadoreños. Así que no somos judíos, él es el apóstol a los judíos. Y su ministerio, hermano, entre el pueblo no judío, había tenido un éxito muy grande. Pablo había tenido un éxito muy grande en su ministerio para los gentiles y ahora él desea predicar a Cristo también en Roma. Y es evidente, hermano, que él seguía pensando que su ministerio en Roma se haría igualmente que los gentiles. Él deseaba que también, de hecho, en Romanos capítulo 10, vamos a ver en los primeros versículos cómo él desea que los judíos que están en Roma se conviertan a Cristo. Él dice, el anhelo ciertamente de mi corazón es que ellos se vengan a Cristo. Y eso tiene algo muy hermoso de una enseñanza para nosotros. ¿Cuántos aquí tenemos familiares que todavía no conocen de Cristo? Hermano, ora, sigue anhelando en tu corazón que Dios salve a tu familia. Amén. Pero eso es un tema para otro día. Y veamos, amado hermano, versículo siguiente. Que es aquí, hermano, donde tenemos el nudo de este mensaje. Hay una enseñanza hermosísima en este versículo. Léalo conmigo, ¿cómo dice? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta frase, hermano, a griegos y a no griegos, expresa una división cultural de aquellos tiempos. Los griegos consideraban como bárbaros a todo aquel que no hablaba griego fluidamente o con propiedad, o que no lo usaba, amado hermano, en su hablar cotidiano. Estas personas eran consideradas como falta de cultura, los bárbaros. A griegos y los no griegos, eran los bárbaros, los no griegos. A sabios y a no sabios. Los griegos se consideraban a sí mismos como sabios por su cultura. Solo por ser griegos ellos pensaban que valían más. Ellos pensaban que la cultura de ellos los hacía más grandes. Y los consideraban como no sabios solo por no ser griegos. Eso es muy parecido a lo que hay ahora. Que estos tercermundistas, dicen allá del otro lado del charco, como dicen, ¿verdad? Y ahí hay algo interesante. Soy deudor, dice. Esto cautivó demasiado mi corazón. Literalmente, hermano, en el texto griego dice deudor, soy. Y es ese, amado hermano, y es que Pablo, hermano, sentía que su responsabilidad de dar las buenas nuevas a los gentiles era más grande que él. Él tenía la misma intensidad de una... Mire, ¿cuántos aquí, hermano? ¿Cuántos aquí tenemos deudas? No levanten la mano, no la levanten, porque no vaya a ser que aquí ande un cobrador, hermano, o un abogánster que nos quiera fregar, ¿verdad? Que nos quiera quitar ahí lo que... Un embargo, cabal, que quiere embargar. No levanten la mano. Hermano, una deuda es terrible, hermano. Una deuda es espantosa. Te quita el sueño, es aflictiva, es angustiosa. Bueno, hay gente que es sinvergüenza, ¿va? Deben y andan bien tranquilos, bien original. Y usted dice, allá van mis 5 pesos, maldito desgraciado, me pague, ¿verdad? Pero hay unos que si somos cristianos y que queremos pagar lo que debemos. Dicho sea de paso, hermano, si tú debes, trata de honrar tu palabra. La Biblia dice lo siguiente, póngame atención en esto. La Biblia dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Vale más tu nombre, hermano, que esa deuda. Paga lo que debes. Y si no tienes, hermano, ve, busca, ve cómo hace, pero abone, haga algo. Yo trabajo secularmente en ventas
Y es triste, hermano, ver que los cristianos somos los peores clientes que hay. Espero en Dios que los que somos aquí del Taber Lomas paguemos. Hay un dicho que dice que el que abona, pagar quiere. Abone, hermano. Mire, aquí le traigo 10 pesos. Va a caer mal con los 10 pesos, pero usted llévelos. Pues si yo no tengo. Y es paga que le voy a pagar completo. Y estos aquí están. Y deudas todos tenemos, hermano. Pero honre el nombre de ser cristiano, hermano. Es una tristeza ver, hermano, que los cristianos somos los peores. Dicho sea de paso, hasta somos los peores en los trabajos. Los que nos venimos, los que salimos, los que andamos en chanchullos, los que nos salimos más temprano de la oficina, los que no, hermano. Pero bueno, ese es otro sermón. Ya me voy a poner bravo con esto. Yo mejor veamos aquí. Ya ve, pero es que uno tiene que estar apegado aquí, mire, aquí, al bosquejo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dice el apóstol Pablo, que más adelante en Romanos capítulo 13 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo les dice esto a los creyentes de Roma: yo tengo una deuda en lo que respecta al evangelio. Póngame toda su atención, por favor, porque, amado hermano, créame que cuesta preparar la palabra de Dios. Y a los corintios, el mismo apóstol Pablo les escribe y les dice que para él le es impuesta necesidad predicar el evangelio. Pablo sentía un sentido, hermano, de obligación por predicar el evangelio. Póngame mucha atención. Y yo sé que usted me dirá, pastor, pero eso era Pablo. Yo no predico. Pastor, eso es para los pastores. Como queriendo decir, ese volado no es conmigo. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche en este lugar? Pablo sentía obligación de predicar el evangelio, y pregunto esta noche, ¿qué te detiene a ti, mi hermano? ¿Por qué no lo haces? ¿Podemos nosotros identificarnos con estas palabras del apóstol Pablo y poder decir como él, yo soy deudor? Y aquí nos vamos a poner un poco así de idioma nacional para los que son de mi generación, lenguaje y literatura, y ya saber cómo se llama esa materia hoy en estos tiempos. Idioma nacional. ¿Cómo se llama esa materia en estos tiempos? Letras. Solo lenguaje se llama. Lenguaje y literatura. Va. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todos debemos, amado hermano, el evangelio. Tú eres deudor, amado hermano. Pero veamos bien, amado hermano, aquí, ¿de quién era deudor Pablo? ¿A quién le debía? ¿Se sentía Pablo un deudor de Dios? ¿Le debía Pablo a Dios? ¿Era con Dios la deuda que Pablo tenía? ¿Cuántos dicen sí y cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Era la deuda con Dios, hermano? No, no era con Dios. Me los ponché. Les puse 0. Lea el texto. ¿A quién es deudor Pablo? Oh, por eso lo voy a decir despacito, aparte que ando con soco. ¿Se sentía Pablo un deudor de Dios? No. ¿Y por qué, pastor? Porque el evangelio es por gracia.
Pablo dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Y más adelante va a decirnos que la salvación es por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Está conmigo? Así que, mis amados hermanos del Taberlomas, la salvación es por gracia, y la gracia es un don, es un regalo que Dios nos da gratuitamente. Amén. O sea, en buen salvadoreño, es de choto. Bueno, no es ese es a buen Will Salgado. Es gratuitamente. Nosotros, todos los que estamos aquí, desde el que se mira más santo y sabio hasta el que se mira más malacate de todos los que estamos aquí, todos aquí teníamos una deuda con Dios por causa de nuestros pecados. ¿Sí o no? Pero esa deuda fue cancelada. Amén, hermano. Esa deuda fue cancelada, fue pagada hasta el último centavo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la gracia, hermano, no nos hace deudores de Dios. Tú no le debes nada a Dios. Hablando en términos de salvación. Hablando en términos de salvación. Tú no le debes nada a Dios, porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero, aquí viene el pero. ¿Está conmigo? Tú no le debes nada a Dios. Porque, mi amado hermano, si tú le debieras algo a Dios, entonces la salvación ya no fuera por gracia. Amén. Así que Pablo nos dice en el texto que era deudor de los griegos y de los bárbaros, de los no griegos. Los bárbaros eran aquellas personas, hermano, que veían, los griegos, perdón, eran personas que veían a todo el mundo para abajo. Ellos, hermanos, se sentían o se veían como superiores. Y Pablo está diciendo aquí, yo me siento deudor de todo el mundo. Póngame atención a esto, hermano. Yo me siento deudor de los griegos, de los que amaban la filosofía, de los bárbaros. Yo me siento deudor de los sabios, de los arquitectos, de la gente rica, de la gente pobre, de la gente de una clase social alta, y también me siento deudor de los analfabetos y de los pobres. Dicho sea de paso, hoy aprendí platicando con el pastor Luis algo bien interesante. Hay analfabetismo emocional. ¿Qué es eso, pastor? Personas que llegan a edades adultas y son analfabetos emocionales. Piensan que todo el mundo les debe algo, todo les ofende. Así lo dice la psicología. Bíblicamente yo puedo decir, hermano, que esa es una inmadurez espiritual. Así que Pablo dice, yo soy deudor desde la gente que está en eminencia hasta los más acabados. Yo me siento deudor, yo soy deudor de ellos. Y hermanos, el punto aquí es que ningún ser humano califica para ser merecedor de la gracia. Y yo lo que voy a decir ahorita es importantísimo, porque es por gracia, y por lo tanto cuando Dios te hace partícipe de su gracia, al mismo tiempo te hace deudor del resto de pecadores que necesitan la misma gracia que tú necesitaste un tiempo. Amén. Mira, hermano, yo voy a decir algo. Si tú estás aquí esta noche y tú no estás seguro, de estar completamente seguro de que tú al morir irás al cielo, hoy es un día para que tú te arrepientas y en fe le entregues tu vida a Cristo.
A ti no te hace cristiano el venir a una iglesia. No te hace cristiano el hacer buenas obras. La salvación no se gana. Me atrevería a decir, hermano, con todo el respeto del mundo, que es muy probable que aquí hay personas que están sentadas y no saben si son salvos. Y que no han experimentado el nuevo nacimiento en su vida. No juegues con la eternidad de tu alma. Es que después, es que cuando yo esté preparado, la gente cuando uno sale a evangelizar a las calles, mira hermano, tú quisieras entregar tu vida a Cristo en fe y arrepentimiento esta noche, esta mañana. Es que fíjese que yo no estoy preparado para eso. Nadie está preparado para eso. Nunca vas a estar preparado para eso. Y Pablo está diciendo, yo soy deudor de ellos. Ningún ser humano califica para ser merecedor de la gracia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque, amado hermano, es por gracia, y por lo tanto, cuando Dios te hace partícipe de su gracia, al mismo tiempo te hace deudor del resto de pecadores que necesitan la misma gracia que tú y yo un día necesitamos para ahora estar seguros de que somos salvos. Porque todos están en la misma condición. Cuando, hermano, tú te ves a ti mismo como un miserable pecador que solo merece la condenación del infierno, y llegas a entender que Dios te vio con ojos de misericordia. ¿Para cuántos aquí Dios ha tenido ojos de misericordia, hermano? Dios tuvo compasión de ti y de mí, mi amado hermano. ¿Y sabes qué? No fue por tu bonita cara, no fue por tus capacidades, no fue por tu intelecto, no fue por tu conocimiento, no fue por tus recursos, no fue por tus habilidades, fue por gracia. Amén. Pregunto, hermano, ¿no debería eso moverte a ti y a dar gracia a otros? Lo que de gracia recibiste, como dijo Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y como dice otra versión, den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Pero si ahora, hermano, porque tú eres cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí esta noche? Tú eres cristiano y tienes 40 años de ser cristiano y estás en el ministerio tal y haces esto y lo otro y te sientes superior a los demás. Viendo, ¿verdad?, a los pobres pecadores que van al infierno y hermano dice, no, es que ese no es cristiano. Hermano, hay gente que reparte salvación y condenación. Eso no es cristiano. ¿Y tú cómo sabes? Por sus frutos. Ok. Pero nadie aquí le ve las intenciones del corazón. Al drogadicto, al bolo, al fornicario. O sea que usted está avalando el pecado de los demás. No. Tus pecados te van a arrastrar, brother. Para nada estoy aprobando yo eso. ¿Eres de aquellos que mandas al infierno a medio mundo, hermano? ¿Eres de aquellos que acá, esos? Bueno, hermano, déjame decirte algo a ti, que tú que piensas de esa forma. Hermano, tú no has entendido la gracia. Tú no la has entendido, hermano.
Entonces tú no has entendido el evangelio. De hecho, tú no has entendido nada. Si tú te guardas esa gracia para ti solo, sabiendo, amado hermano, que hay otros necesitando de esa gracia. ¿Cuántos aquí se recuerdan cuando Dios los salvó, hermano? Hermano, tú estabas un día perdido en condenación eterna, directo a la condenación eterna, sin esperanza. ¿Estás conmigo, hermano? Y tú un día necesitaste de esa gracia. Hay otros que también hoy necesitan de esa gracia. Hermano, ahora tú sabes que hay salvación en Cristo. Ahora tú sabes que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Tú sabes eso. Tú sabes que Dios ofrece en el Evangelio la vida eterna hasta el más vil y pecador. La pregunta es, ¿lo estás compartiendo? ¿Estás compartiendo a otros el Evangelio? Y si tú no lo estás haciendo, amado hermano, es probable que tú no has entendido todavía lo extraordinariamente maravillosa que es la gracia de Cristo. Y ahora, hermano, Pablo dice, yo debo, esto es una deuda. Y más, mire, ¿cuántos nos hemos sentido con alguna deuda moral? Dice, no, es que yo tengo la deuda moral con el brother, que pues sin no fallarle, vea. No, yo tengo la deuda moral con fulano. Bueno, hermano, esta deuda que Pablo dice tener, sentir y ser, es una deuda más grande que una deuda moral. Rapidito, busque conmigo, Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 20. Me encanta esta historia. Se la voy a leer, hermano, en la traducción del lenguaje actual. Póngame atención. A la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también nos vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De todos modos, vamos a morir. Al anochecer, se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había gente. Oiga esto, Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército. Por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros, con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. También tomaron oro, plata y ropa, y todo eso lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que ahí había y fueron a esconderlas. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que pasa. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie ahí, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos y los burros atados, y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de los oficiales dijo, aún nos quedan algunos caballos.
¿Qué les parece si enviamos a 5 hombres a investigar qué pasa? No tienen nada que perder. Pues lo mismo que da quedarse aquí o ir allá. Mi amado hermano, esta es una historia maravillosa. Porque vemos, amado hermano, que de repente uno de ellos dijo: no está bien lo que estamos haciendo. Ellos eran leprosos, fueron a este lugar. Dios había confundido a los enemigos, dice la palabra. Y amado hermano, yo te pregunto, ¿y tú cómo estás? Allí afuera hay un pueblo, hermano, muriéndose de hambre espiritual. Y nosotros estamos aquí comiéndonos un banquete espiritual. Hermano, ¿no te duele ver las sillas vacías de la iglesia? Mis amados hermanos, allá afuera hay un mundo muriéndose en sus pecados. Y nosotros estamos aquí tan tranquilamente escuchando este sermón con aire acondicionado, en una silla colchonada, recibiendo un banquete cada día de culto de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe decirnos la deuda no moral, sino espiritual que tenemos con un mundo perdido. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Es más que eso, hermano. La gracia de Dios nos hace deudores. No de Dios, no a Dios. Es a los que necesitan la misma gracia que tú y yo necesitamos un día. Esa gracia nos hace deudores, pero como una deuda que no es una imposición legalista. Es una deuda de gozo, de gratitud. Solo recuerdo a los discípulos de Cristo cuando ellos dijeron, se les dijo que no predicaran en el nombre de Cristo. Y hermano, ¿sabe usted lo que dijeron los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Si nos quieren matar, que nos maten, pero no nos van a callar, dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre para obedecer perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Después fue a la cruz a pagar hasta el último centavo con la deuda que teníamos con el Padre, y todos nuestros pecados fueron pagados y perdonados. Él nos ha librado de la condenación del infierno. Él nos ha dado gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Y te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo por los perdidos? Termino con lo siguiente por razones de tiempo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, termino con esta pregunta. ¿A cuántos aquí les gustan las obras de caridad, de amor, las obras altruistas y la ayuda social? ¿A cuántos les gusta eso? Eso es muy lindo, hermano. De hecho, nosotros somos una iglesia que, a pesar de que somos tan pequeña, tenemos mucha ayuda social. Pero debemos tener claro que la obra más amorosa que nosotros como iglesia podemos hacer no es adoptar un abuelito en diciembre y llevarle el regalo que los ancianos quieren en el asilo. La obra más llena de amor que podemos hacer es compartir el Evangelio a un mundo que su destino sin Cristo es la condenación eterna. Hermano, mi deseo esta noche es que tú y yo tengamos los mismos deseos de Pablo para un mundo perdido, y por sobre todo, tener un amor real y ser de bendición unos para otros. Démosle un aplauso al Señor.